Vamos a estar leyendo en Segunda de Pedro, en el capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5, 6 y 7. Nos ponemos brevemente de pie para leer la palabra de Dios. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Padre, gracias por tu palabra. Te pido, oh Dios, tu dirección y la guianza de tu Santo Espíritu para que tu propósito en este día, en tu pueblo, se manifieste conforme, Señor, a tu voluntad. Permite, oh Dios, que pueda hablar tu palabra con denuedo, no bajo mis intenciones, sino de tu Santo Espíritu. Dirige a tu pueblo, Señor, un fluir de tu palabra con amor y con enseñanza, Señor, de los altos, para poder conocerte, a ti, único Dios verdadero, a nuestro Señor Jesucristo y tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Pueden sentarse, hermano. Jesús, cuando nosotros vamos y vemos esta carta de Pedro, y vemos realmente lo que Dios hizo con su pueblo, el mandato y la entrega, vemos realmente lo que podemos conocer como es un carácter del cristiano, o lo que es, la Biblia le dice la Reina Valera dice, partícipe de la naturaleza divina. Es lo que nos dice, en el idioma Dios habla hoy, dice, viviendo como Dios quiere. Y le podemos decir hoy que el título del mensaje será vivir o viviendo como Dios quiere, viviendo como Dios quiere. Y esas son las instrucciones que vamos a seguir. Decíamos que todas instrucciones lleva un procedimiento y lleva un manual o lleva una guianza para armar, para hacer, para actuar y para caminar. Si no la seguimos, podíamos ver realmente que no podemos desviar del camino. Pero Pedro nos da una forma como decía un pastor, un recetario bíblico para el cristiano. Si vemos en el versículo anteriormente, ya Pedro, cuando se ha referido a dos hermanos, dice Simón Pedro, siervo y apóstol, se identifica siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado en el versículo 1. Dice, a lo que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracias y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. El interés de Pedro era dar unas instrucciones en su carta pastoral para que siguieran y conocieran a quién, a nuestro Señor Jesucristo, conocieran a Dios y siguieran instrucciones. Cuando nosotros queremos imitar a alguien, lo primero que debemos hacer es tratar de conocerlo. Cuando nosotros queremos agradar a alguien, nos interesa, nos gusta y es preciso que sepamos qué le agrada a esa persona. ¿Qué le gusta? ¿Cómo quiere? Si vamos a hacerle, llega una visita a tu casa y va a hacerle un café,
tú dices, ¿cómo te agrada el café? Una cucharadita o 2 cucharaditas de azúcar, amargo, con cremora, sin cremora. ¿Cuál es el interés? De agradar a aquella persona que nos visita. Pues el interés de Pedro aquí es que nosotros podamos vivir agradando a aquel que nos llamó, que nos escogió. Dice el versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida, el versículo 3 del mismo capítulo 1, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Él nos dio a Cristo. Él mandó al Señor Jesús a morir por ti y por mí, por toda la humanidad. Que le acepte, ¿verdad? Porque que no le acepte, usted puede tener algo importante y obsequiarlo, pero muchas personas no le interesa y lo rechazan. Pero todo aquel que ha aceptado y que ha aceptado el sacrificio de Cristo, ese regalo de Dios que nos ha dado, dice que nos ha dado. Dice, repito, la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y en el 4 nos dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosa y grandísima promesa para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Qué nos dice? Nos ha sido dado lo que nosotros necesitamos, la gracia divina, todo lo que necesitamos, bajo el poder de Dios que nos las entregó y que nos la dio, para que podamos apartarnos de la corrupción, como nos dice. Es una promesa y fiel es el que promete. Quien lo hizo y quien lo prometió fue Dios. Por eso dice, por medio de la cual nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. No es sencilla la promesa. La Biblia dice, y grandísimas promesas. Oiga, hay promesas para alguien de un empleo, de salud, de un medicamento, de un bienestar, pero todo es un bienestar pasajero, temporero, ¿verdad? No es permanente. Pero esta preciosa oferta que nos ha dado el Señor, esa grandísima promesa, es para siempre. Es vida eterna. Y no puede. Dice, no puede ser rechazada. Por eso estamos aquí, ¿verdad que sí? Porque la hemos aceptado todo. Gloria al Señor. Dice en el versículo 5, vosotros también. O sea, ya Dios nos dio la promesa, nos dio todas las cosas y nos hizo partícipe de la obra divina, de las cosas del cielo. Por eso dice el título, partícipe de la naturaleza divina. Nos hizo ya parte. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros? Somos parte, recibimos. Pero nosotros, dice, vosotros también, el versículo 5, ¿qué es lo que nos dice el versículo 5? Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo. ¿Qué es una persona diligente? Aquella persona que realmente procura, se mueve en la dirección. A usted le dicen ahora mismo, viene huracán, ayer entramos en una época de huracanes, y viene un viento huracanado muy fuerte, de tal velocidad, de tantas millas. Entonces usted comienza a hacer, usted se queda de brazos cruzados en la casa. ¿Qué es lo primero que usted hace? Por lo menos va a caminar todo el perímetro de alrededor de su casa y va a ver si hay algo suelto, si hay una ventana débil que puede tener problemas, si tiene que poner shorts, si tiene que poner una protección, si hay un árbol que está torcido, puede caerle sobre su casa. Usted está haciendo
diligente. Asimismo Dios dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por eso mismo, añadid a vuestra fe virtud. ¿Cuál fue el primer obsequio que nos dio Dios? Por fe recibimos la salvación. Por fe se nos dio. Pero yo he recibido la salvación. Pero cuando Dios nos da la salvación, cuando Cristo Jesús viene y lo salva a usted, no le quita ni le da la fortaleza ni el poder. Es más, podríamos decir, Él viene por su fe, por su gracia, le salva. Por fe somos salvos, ¿verdad? Por la fe en Él. Pero si va a la persona, al drogadita, no le quita no vino a quitarle la droga, no le quitó la droga. Al borracho no le quitó el vicio, ¿verdad? Al ladrón no le quitó las culpas, al mentiroso no le quitó las mentiras. Él vino ¿a qué? A salvarte. Él vino más bien a sacarte del infierno, ¿cierto? Él te salvó. Pero Él no te dijo, deja la mentira, deja el vicio, entonces voy a ir a salvarte. No, Él vino y te salvó con toda tu carga, con todo tu defecto, con todo tu problema. Y por eso dice el Señor, venid a mí los que estéis cargados, cansados y trabajados, y yo os haré descansar. Él no le dijo, venid a mí después que haya dejado la carga, o que haya dejado el pecado, o que te haya limpiado. Bueno, entonces sería por obra que yo me limpiaría, ¿verdad que sí? Porque entonces mi obra sería haberme limpiado. Usted va y se baña cuando usted viene del campo lleno de tierra o del taller, va y se quita la grasa, se quita. Usted hizo una obra de higiene. Pero en el caso de Jesús, no es por obra nuestra para que nadie se gloríe, nos dice la palabra, ¿verdad que no? Entonces, venid a mí como estéis. Él vino a sacarte del infierno, vamos a decir. Él vino a sacarte de la muerte. Él vino a sacarte de eso que tú no podías escaparte. Ahora, te dice, poniendo nosotros, tú y yo, tenemos que ser diligentes y comenzar a buscar ese carácter. A ver realmente lo que no le agrada a Dios para yo de poder despojarme de las cosas que no le agradan a Dios. Pero eso tenemos que hacerlo tú y yo. Muchas veces vemos a la gente que gritan, buscan, cantan, buscando y pidiendo los dones. Es bueno. Y la misma Biblia dice que pidamos los dones. Y incluso que deseemos los mejores dones, ¿verdad? Pero lo principal es dejarnos transformar por el Espíritu Santo, dejar que podamos cambiar, ser diligentes en que nuestro carácter sea transformado, sea cambiado, sea modificada nuestra forma de actuar por agradecimiento, porque lo que Él hizo por mí, Él es merecedor de todo lo que yo pueda dejar de hacer, de mi esfuerzo, de mi sacrificio, para yo cambiar. Por tanto, dice diligente, poniendo toda diligencia. No dice poniendo alguna diligencia para cambiar algo, sino todo, para cambiarlo todo. Que no dice la palabra cuando venimos a Cristo, cuando Él vino y nos buscó, nos encontró, porque nosotros no les encontramos a Él, porque Él nunca ha estado perdido, ¿verdad que no? Los que hemos extraviado y nos hemos extraviado somos nosotros, y los perdidos somos nosotros, y los que fuimos nosotros. Pero cuando Él vino y nos rescató y nos encontró
nosotros tenemos que saber que debemos hacer todo lo posible para agradarle y seguir sus instrucciones. Jesús es la seguridad de que tú y yo vamos, es nuestra seguridad de que nosotros podemos cambiar nuestro carácter y ser partícipe de la naturaleza divina en nosotros, cambiando. ¿Qué dice la palabra cuando venimos a Cristo? Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuál debe ser entonces nuestra diligencia? Seguir caminando en ese propósito. Dice que añadir a la fe virtud. Una persona virtuosa, una persona que sabe reconocer lo que está bien y lo que está mal, pero no solamente lo reconoce, sino se mueve en la dirección correcta. Se mueve buscando, haciendo la cosa que agradan al Padre, la cosa buena. Una persona virtuosa es una persona con la moralidad suficiente para saber qué está bien, qué está mal y apartarse de ese camino del mal. Y puede seguir instrucciones claras y seguir mandatos del Señor. Entonces vamos transformando y cambiando nuestro carácter por un carácter conforme al carácter de Cristo, que debe ser nuestra misión, nuestro único interés, nuestra mayor preocupación, nuestra principal diligencia. A la virtud, añadir conocimiento. ¿Conocimiento de quién? Dice en el versículo 3, volviendo un poquito hacia atrás, sea multiplicada, en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, cuando aquí dice, añadite a la virtud conocimiento, ¿conocimiento de qué? ¿De mecánica? ¿De medicina? ¿De receta? El conocimiento de qué es Cristo, quién es Cristo, quién es Dios, qué quiere, qué pide y qué manda de mí. Él es tu garantía. Jesús es la garantía. Nosotros tenemos las garantías en los cielos. Él es nuestro garante en los cielos. Como aquí en la tierra tenemos, ¿a quién de garante? El Espíritu Santo. Tenemos dos garantes. A veces necesitamos un fiador o un garante para hacer algo y no lo encontramos. Pero para lo que nosotros realmente necesitamos, para esa naturaleza divina, para buscar esos caminos del Señor, tenemos un garante en los cielos, el cual clamó un día junto a sus discípulos, mi Padre hasta hoy trabaja y yo trabajo, y nunca ha dejado de trabajar. Ha continuado permanentemente trabajando, velando por nosotros. Abogado tenemos en los cielos a Jesús. Y Él continúa. Por lo tanto, ¿quién es tu garante en los cielos? No hay por qué temer. Porque nuestra seguridad, nuestra garantía en los cielos es Cristo Jesús. Y en la tierra tenemos quien nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Quien nos conduce a toda verdad. ¿Quién es Él? El Espíritu Santo. Por tanto, no solamente tenemos el espíritu de la palabra, tenemos la palabra escrita, pero tenemos esos dos garantes permanentes que no descansan y que no duermen y que siempre están ahí. Entonces, ¿en dónde tenemos que buscar? En el conocimiento de qué quiere y qué manda. Así como usted busca agradar a alguien y pregunta cómo quiere algo, lo que usted le va a brindar, ya sea el café, el alimento o lo que le agrade. Así nosotros tenemos que tener el conocimiento de qué quiere Dios de nosotros. Cómo es Él, qué manda y qué dice su palabra.
que es las instrucciones que tenemos para seguir el mensaje, para seguir y poder cumplir con la voluntad de Dios. Dice que a la virtud, conocimiento, y al conocimiento, dominio propio. Dominio propio. En la vida, todo ser humano es completamente espiritual. Todo hombre es espiritual. Porque somos espíritu que reside, que tiene un alma y que vive en un cuerpo. ¿Verdad? Somos un espíritu que tenemos un alma y que vivimos en un cuerpo. Por todo de ser humano es espíritu. Ahora, el espíritu puede estar muerto si no tiene a Dios, si no tiene a Cristo, si no estás en Cristo, si no le has aceptado como su Señor y Salvador. Los que estamos aquí sabemos que no estamos muertos, que estamos en vida porque tenemos el Espíritu de Dios, porque tenemos el Espíritu Santo, porque hemos venido a Cristo y porque hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y no deja que andemos por ahí como muertos, porque andan caminando muchos muertos. ¿Y qué le dijo Jesús a aquel hombre que dijo, ven y sígueme? Dijo, deja que primero que entierre a mi padre que estamos. Dijo, no. Deja que los muertos entierren a su muerto. ¿Cómo pudo un muerto enterrar a otro muerto? Si estaba en la tumba no puede salir, ¿verdad que no? Muertos espiritual. Por tanto, es clara la expresión, si no tenemos al Padre, si no hemos sido aceptos ante el amado como hijo de Dios, si no hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, estamos muertos. Y andan caminando por ahí muchos muertos. Nosotros estamos en vida porque el dador de vida nos salvó. Y porque nosotros lo declaramos y lo aceptamos. De lo contrario, seríamos muertos andantes, ¿verdad que sí? Dominio propio, muchas veces ese dominio, nosotros conocemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. ¿Por qué? Porque no tenemos el dominio propio en nosotros. Y porque como somos seres espirituales, pero cuando viene Cristo Jesús, cuando viene el Espíritu Santo, hay una tendencia muy fuerte y es de esa naturaleza humana que tira con frecuencia, pero no haga esto. Y el Espíritu, tengo que hacerlo, pero no lo hago. Pero cuando no me dejo llevar de esa circunstancia, yo sé que hacer esto está mal, pero es por necesidad, o es por la circunstancia, o es por la familia, o es por el amigo, o es por alguien que lo voy a hacer. Eso no es dominio propio. Dice el Señor que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y ese dominio propio es, está mal, está mal. Y si está mal, está mal. Y esto que está bien es lo que voy a hacer, porque eso es lo que dice el Padre y eso es lo que está bien y es lo que yo voy a hacer. Pero sigue tirando en nosotros esa naturaleza carnal, esa naturaleza humana. Pero yo no me voy a dejar dominar de ella. Entonces, dice por eso, al conocimiento, ya usted tiene el conocimiento, sabe quién es Dios, sabe qué es lo que quiere, lo que manda y lo que pide de ti. Entonces, vamos a aplicar ese dominio propio que necesitamos. Ese dominio que tú y yo tenemos que ver. Dice en 2 de Pedro
3:18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Pero si yo no le estoy dando a Él la gloria y le estoy reconociendo y le estoy dando la gloria al cuerpo, me estoy dejando dominar de las emociones y los sentimientos y las condiciones humanas, entonces yo voy a tener una diferencia que no voy a lograrlo. Es como el hombre de ¿qué? De doble ánimo. ¿Qué dice el hombre de doble ánimo? No espere recibir nada. Pero usted y yo hemos recibido dominio propio, el poder para vencer, las instrucciones y al espíritu de poder, no espíritu de cobardía, para dejarnos, para someter a nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestra condición humanística y nuestros deseos carnales. Dice, al dominio propio, paciencia. Paciencia. Oiga, usted lleva una carga pesada, pero tengo que caminar con esta carga pesada 1 kilómetro. Sea paciente. Llévala. No la tire. No, esto no es para mí. No, esto no puedo. No, yo no puedo. No. Tenga la fortaleza. Sea paciente porque las cosas no vienen como en microondas. El cambio de ese dominio propio, de esa personalidad o de ese éxito, ese triunfo viene de la noche a la mañana. Sea paciente y espere en el Señor. Cuando llega algo, no diga ¿por qué a mí? ¿Por qué Dios? No, simplemente sepa y diga, Señor, hágase tu voluntad. Señor, dame la fortaleza para resistir. Oiga, que el vecino yo no lo tolero, le voy a echar por la basura para aquel lado. No, sea paciente. Ese vecino intolerante que le echa la basura, vaya y recógela cuando él lo vea y hágalo y échale en su gabiche, no es de él. Sea tolerante, sea paciente, sea humilde. Y esas acciones suyas van a hacer cambiar al vecino. Sea paciente. Dice, a la paciencia, piedad. La piedad. En muchas algunas religiones ponían pío, ¿verdad? Y la piedad tenemos que entenderla que es una condición de la persona que realmente ve el mal y sabe corregir, ayudar al necesitado, buscar las cosas que tiene que hacer y no actuar conforme a la actitud y al comportamiento del otro. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo lo que debemos hacer. Realmente, nosotros necesitamos poder un día entrar en esa gracia que nos dice el libro de Hebreos 11. Hebreos 11, del 1 al 6, si puede. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Usted va a tener testimonio, hasta el 6, hermana. Usted puede y va a tener buen testimonio cuando usted actúa en la forma sin venganza, sin problema,
sin recelo, sin diferencia. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Por la fe, Abel ofreció a Abel más excelente sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Es galardonador de lo que le buscan. Nosotros sabemos que esperamos en esa fe y en esa confianza, y por ella actuamos con paciencia, actuamos en piedad, actuamos en esa condición de respeto y con amor. Dice en el versículo 7, a la piedad, afecto fraternal. A la piedad, afecto fraternal. Ese amor fraternal es el amor, no es el amor a los hermanos, es el amor de la congregación. Cuando nos habla de un amor fraternal, nos dice, cuando nos sentamos aquí unidos, vivamos esa fraternidad. ¿Han visto asociaciones grandes que son fraternidades? Pues fraternidades hermanos, fraternidades logia, fraternidades. La fraternidad se refiere a la congregación, a nosotros los hermanos, que vivamos, Señor, hermanos, cultivando ese amor fraternal, esa ayuda mutua que podemos compartir, esa alegría cuando nos sentamos juntos a compartir un desayuno. Cuando las hermanas con ese amor fraternal nos preparan ese desayuno, cuando las hermanas preparan ese sándwich, cuando venimos a comer y lo compartimos con agrado, eso es fraternidad. Eso es algo como el amor fileo, no como el amor ágape. ¿Entiende? Y ese amor fileo, ese amor, esa fraternidad, debemos cultivarla. ¿Por qué? Porque la fraternidad permanente es la que continuará con usted, es con la que nos encontraremos allá en el reino eterno. Es la que juntos un día podemos levantar las manos y decirle gloria, gloria al Santo, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, Hosanna, cantar allá junto al coro celestial, junto al trono. Como aquellos 24 ancianos que continuamente ponen su corona, clamando santo, santo, santo. Esta es la fraternidad que un día podemos decir y conocernos allá. Y conocer, porque nos vamos a reconocer. Hasta Lázaro, el rico, reconoció a Lázaro cuando hizo así, miró y lo vio. ¿Verdad? Los vio y los reconoció y se reconocieron. Allí vamos a estar felices, sin problema, sin diabetes, ¿verdad? Sin cáncer, ni siquiera gordura. Allá no, nada de esto. Entonces es la fraternidad que permanece y que sigue para siempre, que sigue allá. Por eso, hermano, lo más hermoso es que puede haber entre nosotros es esa fraternidad, el amor. Fíjese bien claro, dice afecto fraternal. Y ese afecto fraternal nosotros no debemos dejar de practicarlo. No podemos descuidarlo. Porque las iglesias
A veces mucha gente ni siquiera se conoce. Pero nosotros hacemos reuniones de sociedad, de caballeros, de damas, para conocernos, para ver, para interactuar uno con otro. Venimos aquí a los estudios bíblicos para aprender, para compartir. El miércoles me gozaba cuando le preguntaba a los hermanos que estaban cómo veían la terminación del libro de Génesis. Todo contento. Incluso le preguntaba si le gustaba el sistema que habíamos empleado de versículo por versículo. Y todos estuvieron de acuerdo en que querían seguir ese enfoque, habían aprendido. Yo aprendo, ustedes aprenden, todos aprendemos juntos, participándolo así. Y todos estuvieron de acuerdo, unánime, de que querían seguir el sistema más o menos. Es bueno, pero lo compartimos fraternalmente. Todo lo que hacemos es para vivirlo. Disfrutamos. El próximo domingo, ¿qué vamos a tener, José? Picnic. Para los que no han ido a aquella rancheta que está allá, se da ahí unos picnics sabrosos. Eso es fraternidad. Venimos ahí. Hasta una manita de dominó le puedo yo ganar a Danilo. José y yo le podemos ganar. A Danilo, Santi, a los que juegan dominó. Sí. ¿Verdad? Y lo bueno es que ahí jugamos sin trampa, ¿verdad, Danilo? Y sin dinero. Es un compartir. Los jóvenes, los niños, a veces cuando hay muchos niños les traemos, hay a veces algunos juegos, algo de brincar y jugamos con bolas ahí en el patio. Empezamos a patear la bola, a jugar fútbol, los que tenemos, siempre van a haber bolas. Compartimos. Eso es afecto fraternal. Y al afecto fraternal, dice el versículo, sí, la parte siguiente, dice, y al afecto fraternal, ¿qué le añadimos? Amor. Hermoso, ¿verdad? Oiga, es una lista, es un recetario completo para que nosotros podamos estar completos en Cristo Jesús, completo en Dios. ¿Por qué no seguimos tales instrucciones? Es bonito. Amor. Amor. La esencia de Dios. Fuente de amor. Dios no tiene amor. Dios es amor. Eso es lo que realmente nosotros tenemos que entender. Dice en el versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, oiga, Él no nos dice, tengan un poquito de esto, de todas estas cosas, agarren un poquito. No. Si están en nosotros y abundan, óigame, en vosotros, dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Fruto. Vamos a Gálatas 5, 22. A ver qué nos dice de esos frutos. Gálatas 5, hermano. Dice, no os dejarán estar sin fruto. Dice en el versículo 22, más el fruto del Espíritu, ¿cuál es? Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hermano, si esas cosas abundan en usted y en mí, no estaremos ociosos. Llevaremos fruto. Estos frutos que dice Gálatas 5:22, que son los frutos del Espíritu. Mire,
un árbol de naranjo o de mango o de aguacate cargado del fruto siempre tiene la mirada puesta, ¿verdad que sí? Usted cruza y lo ve, ¡wow! Y a veces hasta nos saboreamos pensando, si todas estas cosas están en usted y en mí, si todas estas cosas nosotros podemos disfrutar, tenerlas, vamos a llevar esos preciosos frutos que dice Gálatas 5:22. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay ninguna ley que pueda acusarlo a usted, que pueda condenarlo, que pueda castigarlo, que pueda encontrar o ir en contra suya. Porque esos frutos son del Espíritu, son de Dios. Y usted y yo no tenemos que estar por ahí tristes ni aburridos. Podemos ir cada momento de nuestra vida gozando y disfrutando de estos beneficios. Pero dice, pero el que no tiene, versículo 9, bueno, vamos a leer, terminar, volver a repetir el 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden, no es conocimiento del folclore, ni de lo que quiere el mundo, ni de lo que manda, ni de lo que pide, ni de una disciplina humana. Es en cuanto al conocimiento de lo que quiere Dios, que pide Cristo, y porque Él ha venido a rescatarnos y a buscarnos. Dice el 9, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, dice, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. La purificación de sus antiguos pecados. Oiga, no glorificamos a Dios. De las doctrinas, quiero un día de esto impartir un poco de las doctrinas fundamentales. Y una de esas doctrinas, principalmente, las tres principales, como es la justificación. Cuando conocemos y tenemos el conocimiento de Cristo, sabemos que el justo fue cargado con la culpa del injusto. Nuestra justificación es Jesús, porque Él es el que nos justifica. Por eso hay que entender, tener el conocimiento, uno de los conocimientos, cuando habla aquí del conocimiento de quién, de Cristo, conocimiento de la verdad, conocimiento de Dios, de la palabra. Y por eso una de las doctrinas fundamentales, que es la justificación, tenemos que entenderla a conciencia de lo que significa que usted cargue, que Dios la gracia de Dios haber cargado sobre el justo, toda la carga del injusto. Todas. Y de otra doctrina fundamental de la justificación es la que usted y yo tenemos que caminar, la santificación. No son negociables. No son negociables. Que el justo se entregó por el injusto, la justificación no es negociable. La santificación no es una doctrina negociable. Tenemos que hacerlo porque dice que sin santidad nadie verá a Dios. Y la tercera que quiero que tratemos y que le prestemos atención es a la glorificación. Cuando usted fue justificado, fue perdonado por gracia, tienes un garantes en los cielos y tienes un garantes en la tierra que nos
convence, que nos ayudan, que caminamos en santificación cada día porque el Espíritu Santo nos conduce, venciendo lo que es nuestra propia debilidad, el dominio, y teniendo un dominio propio al cual nos ha dado Dios. Entonces, con nuestra vida, que fue justificada y que caminamos en santidad, tendremos la doctrina de la glorificación, porque glorificamos al Padre, glorificamos al Hijo y glorificamos al Espíritu Santo. ¿Cómo podemos hacer esto? Cuando buscamos el conocimiento y cuando entendemos qué es lo que ha hecho Cristo por nosotros, y cuando entendemos y vemos con vista clara, con el Espíritu y a través de su palabra, qué quiere, qué pide y qué manda de nosotros. Y no tengamos la vista corta. Dice, nos repetimos esa parte, dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. No habrá nada que nos haga tropezar. No habrá nada que nos haga dudar. Porque usted sabe en quién ha creído. Usted sabe lo que tiene. Y usted sabe quién es. Hermanos, una vez más le digo, pensemos en estas condiciones y estas reglas o recetas, este recetario que Dios nos da, que la palabra nos da para caminar conforme a la voluntad de Dios, para no caer, para cultivar un carácter conforme al carácter de Cristo, para ser íntegro en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de caminar, en nuestra forma de hablar. Después estaremos hablando del dominio propio más profundamente. Dominio propio en la boca, cómo hablamos, cómo decimos y cómo nos comportamos. Dominio propio en la vida, en nuestro andar. ¿En dónde andamos? ¿Qué hacemos? Dominio propio en nuestros negocios. Dominio propio en la sexualidad. Y quisiera que cada día que podamos poder traerle un poquito de esta palabra, un poquito de esto, para que podamos cambiar. ¿Con qué enderezará el joven su camino? Realmente, si nosotros podemos enseñar y entender y comprender la palabra de Dios. Y ojo, y aplicarla y ponerla por obra. Porque Dios busca ser, no hacer, no decir, no hacer. Él quiere que seamos hacedores de la palabra de Dios, no oidores. Recuerde, nuestra garantía es Cristo y el Espíritu Santo, de que vamos seguros al Padre y de que estaremos con Él. Amén. Y nunca olvidemos sus instrucciones. Nunca. Dice en el 11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo y Salvador Jesucristo. De nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si seguimos esos pequeños temas que hemos visto hoy, esas instrucciones, conforme a su palabra, entonces podemos decir que tendremos entrada triunfal al reino eterno.
sin descuido, sin perdernos, sin extraviarnos, a través de esa fe salvadora, de esa paz que es de Dios. Porque tenemos la paz de Dios y paz con Dios. Y también debe haber paz entre nosotros. Y también la paz en nuestras iglesias, en los hermanos, en la familia y en el hogar. Dios quiere que caminemos bajo esa condición. Repito el 11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿No es eso lo que queremos? Eso es lo que buscamos y por eso estamos aquí. Y por eso podemos decirle al Señor, gracias por su palabra en este día. Y por eso podemos decirle, hermanos, este es un recetario que el Señor nos da, que el apóstol nos da, para que no nos extraviemos y para que lo pongamos en práctica. Recuerden, no ser simples oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Póngate de pie, ponte de pie y vamos a orar. Cristo Jesús es la fuente. Él tiene todo preparado para nuestra entrada triunfal en el trono. Y no solamente preparada para nuestra entrada, sino nuestra morada. Porque ¿qué dijo Él? Que Él iría a preparar morada para que donde Él esté, nosotros también estemos. ¿Estamos seguros que vamos a estar ahí? Hemos confesado a Cristo todos los que estamos aquí como nuestro Señor y Salvador. Todos somos de la casa y entendemos que verdaderamente Él es nuestra guía. Y por eso le damos gracias a Dios. Gracias al Señor por su palabra y gracias por todo. Oremos. Padre, te doy gracias, Señor, porque tú, oh Dios, tienes cuidado de tus hijos y tienes presente cada momento, mi Señor, para llamarnos, llenarnos, Padre, a tu trono santo. Ayúdanos, Señor, a seguir tus instrucciones, a poner por obra todas tus palabras en nuestra vida, Señor, y compartirla con los demás, siguiendo, Padre Celestial, tu caminar, tu senda. Y podemos obtener la victoria y tú nos las has dado. En el nombre poderoso de Jesús y el pueblo de Dios dice amén. Gracias, Señor, por todo, hermano.